La historia tiene lugar en la segunda ciudad más grande de Iowa en 1973. Yo, María, era una joven de 20 años de 1,75 m de altura, con un peso de 272. Vivía en una gran casa antigua de 2 pisos con 4 apartamentos, 2 arriba y 2 abajo. Mi apartamento de un dormitorio estaba en la planta baja y vivía sola. Mis amigos Esteban y Gabriel, junto con su hija recién nacida, vivían arriba. Había ido a la escuela secundaria con Esteban y había trabajado en limpieza con su esposa, G, en el pasado. Estaba empleada como camarera en un restaurante de carne y cerveza. Trabajaba tanto en el turno de almuerzo como en el de cena. Una soleada mañana de primavera, estaba caminando hacia la parada de autobús para ir al trabajo cuando este hombre masivo se materializó de la nada, como si hubiera sido convocado por algunos demonios de las profundidades del abismo. Antes de que pudiera recuperarme del shock y la sorpresa por la aparición repentina del hombre, me agarró brutalmente por los antebrazos y me arrancó de la acera. Recuperándome rápidamente del shock, le grité inmediatamente que me soltara mientras me acercaba a su pecho masivo. Mis fosas nasales fueron golpeadas con el peor olor a mal que he experimentado en mi vida. El olor abrumador me atragantó. Tenía este hedor a putrefacción, orina, suciedad, olor corporal y algún químico no identificado, reminiscente de una sustancia de clase de química que podrías encontrar en un laboratorio de ciencias escolar. Nunca antes o después he encontrado un olor tan repugnante que me provocara arcadas. Cabe destacar que tengo una constitución fuerte, así que eso dice mucho. Soy la persona a la que llamas para limpiar la nevera, llena de comida podrida que ha estado sentada en el calor de 40 grados durante 3 meses con la electricidad apagada. Porque eso puedo manejar. Como si su aspecto no fuera lo suficientemente aterrador. Este hombre pesaba al menos 182 kilos y medía fácilmente 1,92 m. Me retorcí y me moví, pero él simplemente apretó mis brazos aún más fuerte. Finalmente, me retorcí para enfrentarlo y ese fue mi momento de oportunidad. Si podía hacer que soltara su agarre por tan solo 1 milisegundo, tal vez podría escapar. Pensé que no había tráfico ni personas pasando, estaba sola. Él dijo, «Vas a venir conmigo y vas a hacer lo que te diga». «Vete al diablo», le dije y le di una patada cuadrada en la entrepierna tan fuerte como pude. Gimió mientras su agarre se aflojaba momentáneamente en mis brazos. Me retorcí y corrí tan rápido como pude, 5 cuadras hasta la parada del autobús. Ni siquiera miré atrás una vez para ver si él estaba allí o me seguía. No quería verlo. Si estuviera justo detrás de mí, esperaba correctamente que pudiera superarlo fácilmente debido a su tamaño extremo, y ciertamente no quería ralentizarme para mirar detrás de mí en caso de que estuviera allí. Estaba temblando cuando subí al autobús para ir al trabajo. Cuando llegué al trabajo, el jefe y las otras camareras me preguntaron qué había pasado. Vieron estas huellas de manos gigantes en mis brazos que claramente definían sus enormes dedos en mi carne. Mi piel ya estaba adquiriendo tonos horribles de verde, azul y negro. Les conté sobre mi encuentro camino a la parada del autobús, horrorizándolos. Insistieron en que llamara a la policía, pero solo quería dejarlo atrás y seguir con mi día. Supuse que lo más probable es que nunca volviera a ver a este extraño al azar, o al menos eso es lo que me dije a mí misma. Esa noche, después del trabajo, tomé el autobús de regreso y caminé las 5 cuadras hasta casa desde la parada del autobús como de costumbre. La gran casa donde estaba mi apartamento tenía una gran puerta de entrada con paneles de vidrio a cada lado del marco de la puerta y también en la puerta misma. Siempre había una luz encendida en la entrada, pero la puerta de entrada nunca estaba cerrada con llave. Mi apartamento estaba a la izquierda dentro del vestíbulo, con la puerta de mi vecino directamente frente a la mía en el lado opuesto de las escaleras que conducían a los 2 apartamentos en el segundo piso. Tomé mis llaves, entré y cerré, y aseguré la puerta de inmediato. Era mi hábito. Tenía que cruzar la sala de estar para encender las luces, y luego fui a cerrar las cortinas de la gran ventana de bahía en la sala de estar. Mientras hacía esto, el mismo hombre que me había agredido antes saltó desde el arbusto junto a la ventana y me miró con pura ira y violencia en su expresión. Mi mandíbula cayó mientras me alejaba de la ventana horrorizada y sorprendida. En un instante, estaba en la entrada golpeando mi puerta, sacudiéndola en su marco. Me gritó que lo dejara entrar y que si no lo hacía, iba a derribarla y tener su camino conmigo.
y luego me iba a matar. Estaba segura de que la puerta iba a salir de sus bisagras en cualquier momento. Después de todo, solo era una puerta de madera barata. No había duda de que este monstruo era capaz de derribarla. Le grité que se fuera porque no iba a abrir mi puerta. Siguió golpeando y gritando que iba a entrar de todos modos si no abría la puerta, lanzando más amenazas repugnantes en mi dirección, agregando que no había forma de detenerlo ahora. Luego volvió afuera, al frente de la casa, junto a mi ventana de bahía, y comenzó a golpearla, gritando todo el tiempo las cosas inimaginables que tenía planeado hacerme. Esto continuó durante otra media hora, entrando dentro para golpear la puerta y luego afuera a mi ventana de bahía, gritando todo el tiempo qué cosas inimaginables tenía planeado hacerme. Podía sentir y escuchar su creciente ira. No tenía razón para no creerle porque estaba completamente consciente de que era capaz de hacer esas cosas que amenazaba, especialmente matarme. Podía sentir su rabia aumentando y sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que rompiera mi puerta y entrara para completar sus malvados planes conmigo. Ahora estoy seguro de que probablemente estás pensando, ¿por qué no llamé a la policía ya? Esa es una buena pregunta. Verás, simplemente no tenía teléfono. No tenía forma de llamar al 911 o a alguien para pedir ayuda. Estaba atrapada en mi apartamento como un animal salvaje atrapado en una trampa de cazador. Sentía cómo se sienten el ganado al salir del corral en el matadero, sabiendo que la muerte estaba a solo momentos de distancia. Sabía que mi tiempo se estaba acabando. Tenía que pensar en algo, cualquier cosa que pudiera hacer para salvarme. No tenía armas reales, así que eso estaba fuera de discusión. Además, la gran diferencia de tamaño no era precisamente propicia para la defensa personal en contacto cercano. ¿Qué hago?, me pregunté. La adrenalina fluía por mi cuerpo, cada nervio crudo como vidrio irregular y en el borde, listo para la acción. Tomé algunas respiraciones profundas para tratar de despejar mi mente y recuperar algo de control sobre este terror puro. Cuanto más esperaba, peor podría ser. De repente tuve el comienzo de una idea. Pensé que tal vez, solo tal vez, podría abrir la ventana de mi dormitorio, que estaba hacia el otro lado de la casa. Pero ¿qué pasa si él estaba allí esperándome en la oscuridad absoluta? ¿Qué pasa si me oyera abrir la ventana, sacar la pantalla? ¿Qué pasa si me oyera saltar al suelo, en los arbustos? La idea de ser atrapada por él afuera era tan aterradora como quedarse quieta, lo que no era realmente una opción si quería sobrevivir a esto. Pero espera, tal vez si salía afuera sin ser detectada, podría correr hacia la parte trasera de la casa. Había una escalera trasera allí, probablemente para el personal de servicio de la casa en el pasado. Siempre estaba sin iluminar y completamente a oscuras, pero la estrecha y empinada escalera tenía un solo punto de salida hacia la puerta trasera de mis amigos Esteban y Gabriel. Nadie realmente usaba esas escaleras. No había ninguna fuente de luz en el angosto y empinado hueco de la escalera, así que, en consecuencia, estaba envuelto en una oscuridad opaca. Me sentí bastante segura de que estarían en casa, ya que rara vez salían de su apartamento. Uno de ellos seguramente tenía que estar allí, y tendrían un teléfono. Ahora tenía un plan. Entré corriendo en el dormitorio y comencé a abrir la antigua ventana con marco de madera, tratando de ser lo más silenciosa posible mientras la madera se quejaba alrededor del panel de vidrio en su centro. Genial. La ventana estaba levantada y era hora de sacar la vieja pantalla con marco de madera de la hoja de la ventana sin hacer ruido. Se soltó de sus confines con un raspado bastante audible. Oh, Dios mío, fue lo más difícil que tuve que hacer. Me lancé por la ventana hacia la oscuridad que cubría la casa, hacia los arbustos desordenados debajo. Mi corazón latía en mis oídos. Parecía tan fuerte que cualquiera cercano podría escucharlo claramente. Thump, 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 tratando de controlar la sangre y el calor que fluía por mi cuerpo. Mantuve la respiración, esperando que el loco no estuviera en estos arbustos y no hubiera registrado el suave golpe y el crujir de los arbustos que había hecho al aterrizar. Me sentí expuesta afuera, pero tragué mi terror. Entonces, hice una loca carrera hacia la parte trasera, corriendo y tropezando por esas empinadas escaleras en la oscuridad. Toqué la puerta de mis amigos rezando para que me escucharan y respondieran a mis gritos, y, oh, por favor, sean rápidos, pensé, antes de que me descubra. Después de lo que tuvo que ser la espera más larga de mi vida, luego escuché a Esteban preguntando quién estaba afuera, en un tono curioso, obviamente porque nadie usaba esa escalera.
Susurré a través de la puerta. Soy yo, Sandra, déjame entrar. Hay alguien afuera amenazándome con hacerme daño. Esteban abrió la puerta inmediatamente, con una expresión confundida y sorprendida en su rostro amable. Salté adentro. Casi lo tumbé plano en la entrada. Luego cerré con llave el pestillo del cerrojo, recuperando un poco el aliento. Le conté temblorosa a mi amigo lo que estaba pasando. Sin perder tiempo, marcó el 911 y explicó la situación, proporcionando la dirección. Esperamos en silencio en el apartamento a que llegara la policía, y yo permanecí con los ojos bien abiertos, en total miedo. Para mi sorpresa, poco tiempo después, la policía estaba golpeando la puerta de mis amigos. Me informaron que el hombre había sido capturado escondido en los arbustos bajo mi ventana delantera. También estaban familiarizados con este hombre. Aparentemente, había escapado de algún instituto cercano y lo habían estado buscando. Esa era parte de su vida sin posibilidad de libertad condicional que había tenido porque aparentemente era un agresor condenado, de un tipo particular. Me sorprendió tanto que miraba al oficial. No tenía idea de que este hombre podría haber estado acechándome durante algún tiempo antes de que yo lo viera. Eso era típico de él, seleccionando a una víctima. Le pregunté al oficial por qué no informaron al público sobre su escape, a lo que nunca recibí una respuesta directa. Cuando era una niña pequeña, no era una de esas niñas que tenían miedo de los monstruos. Simplemente no me parecían aterradores. Bueno, eso ha cambiado ahora. Y si me preguntas si creo en los monstruos en estos días, mi respuesta sería muy mucho. Sí, el atajo lamentable de Laurel. Soy una mujer y cuando tenía 16 años vivía en el área del Valle de Los Ángeles. Esto fue hace muchos años. En ese momento, la mejor parte de mi semana era los sábados por la noche, cuando me encontraba con mis amigos en nuestro querido club nocturno para menores de 21 años para bailar toda la noche. Eventualmente, se me ocurrió la gran idea de que, ya que estaba allí todas las semanas de todos modos, podría trabajar allí. Todo lo que tenía que hacer era preguntarle al gerente y tendría el prestigioso trabajo de cajera de la barra de bocadillos. Me di cuenta de mi error en solo un par de horas. Si trabajaba allí, no podía bailar, reír y divertirme. Pero había hecho un compromiso, así que durante las próximas semanas, al menos, estuve trabajando allí, no bailando. La gran mayoría de estos sábados por la noche que iba al club, tenía que conseguir un viaje de ida y vuelta. Por lo general no era demasiado difícil. No tuve mi propio coche hasta un par de años más tarde, cuando estaba en la universidad, pero en ocasiones, un amigo de la familia nos prestaba su pequeño Toyota azul, y en el sábado por la noche de esta historia lo hizo. Me sentí tan independiente y libre de poder llevarme al club y de vuelta a casa por mí misma. En la noche de esta historia conduje al club y pasé un rato relativamente bueno sirviendo refrescos y bailando con mi grupo de amigos durante mi descanso, al ritmo de la música de Prince, Michael Jackson y Earth, Wind and Fire. Al final de la noche, me metí en el coche prestado y me dirigí hacia casa. Para aquellos que no conocen, el Valle de San Fernando está compuesto por muchos pueblos suburbanos. Ninguno es realmente pequeño. Algunos son muy agradables, y como era de esperar, algunos son menos agradables y tienen más crimen. Vivía con mi familia en un área mediana en la parte norte del valle. No era muy agradable ni muy malo, con hogares de clase media en céspedes en su mayoría respetables, aunque no profesionalmente cuidados. Y siendo el condado de Los Ángeles, había muchas rutas diferentes que podía tomar para llegar a casa, ya sea autopistas, carreteras o calles de la ciudad. Era después de medianoche en ese momento, y la mayoría de las rutas que podría tomar en ese momento estarían bulliciosas en un sábado por la noche. Había tenido suficiente de la música fuerte, las risas y las voces animadas, mientras me dirigía a casa, así que opté por una ruta más tranquila. Tomé algunas calles principales y transitadas y luego me adentré en algunos vecindarios tranquilos por los que podía pasar para llegar a casa más rápido. Pensé que si conducía por algunas calles residenciales tranquilas, sin tráfico ni semáforos, llegaría a casa un poco más rápido y estaba cansada. Los GPS integrados en el automóvil no eran una cosa en ese momento, y si lo eran, no eran comunes en absoluto, y los teléfonos celulares tampoco eran una cosa, así que tenía que confiar en mapas o simplemente conocer la ruta elegida. Había escuchado cosas malas sobre un área llamada Pima, pero solo había pasado por allí durante el día una vez.
Aún así, sabía cómo llegar para ahorrar unos minutos, y además, siendo alguien acostumbrado a caminar o tomar autobuses, me sentía felizmente perfectamente segura en un coche en buen estado y con gasolina en el tanque. Estaba más segura en ese momento que en casi cualquier otro momento, al menos eso creía. Aún así era una chica adolescente sola después de la medianoche en un área con la que no estaba muy familiarizada, y lo suficientemente ingenua como para pensar que nada malo podría pasarme en un coche cerrado. Entré en una zona residencial muy oscura en Pima. Solo tenía que ir hacia el norte un par de cuadras para llegar al siguiente pueblo, y luego al mío. Mientras conducía lentamente por una avenida oscura y tranquila de modestas casas algo descuidadas, había muy pocas luces de la calle iluminando lo desconocido. A mi derecha había algunas pequeñas casas todavía y silenciosas, tan cerradas y tranquilas que casi podía imaginar que nadie había vivido allí. A mi izquierda había un parque vecinal completamente sin iluminación. Pensé en las familias jugando allí bajo el sol, pero ahora, en la oscuridad total, parecía muy poco acogedor. Me sentí casi como un observador en un paseo temático, mirando la atracción desde la seguridad del asiento del carruaje, cinturón de seguridad incluido, y todo. Sonreí para mis adentros ante la pequeña emoción de ver algo espeluznante mientras estaba perfectamente a salvo. Fue entonces cuando noté a algunas personas caminando por la calle desierta hacia mí. Si bien fue la primera señal de vida que vi en bastante tiempo, al principio no le di mucha importancia. Mi giro a la izquierda fuera de Pima estaba a punto de llegar, justo después del parque de todos modos. Pero a medida que se acercaban, me di cuenta muy rápidamente de que no eran solo unas pocas personas. Era un grupo de aproximadamente 8 a 12 hombres jóvenes, probablemente en sus primeros 20 años. Y no estaban caminando casualmente por la acera. No, estaban corriendo agresivamente por el medio de la calle y directamente hacia mí, el único coche en movimiento alrededor. De repente tuve que reducir la velocidad casi a detenerme para no golpear a nadie. Y fue entonces cuando todos me echaron un buen vistazo. Sus miradas se volvieron instantáneamente más emocionadas y animadas al darse cuenta de que yo era una joven sola. Algunos intercambiaron miradas sonrientes. Otros estaban silbando, gritando y llamándome cosas como «Oye pequeña, sal y juega» o «Nena, puedo tratarte muy bien», suavemente, sin esfuerzo, como si hubieran ensayado de antemano. Varios de ellos me detuvieron por completo al pararse justo frente a mi coche y poner sus manos en el capó, mientras que otros rodeaban las puertas de mi lado del conductor y del pasajero. Tiraron sin remordimientos de las manijas intentando abrir las puertas. No siempre bloqueaba las puertas cuando conducía, y los autos no tenían cerraduras automáticas en ese entonces, pero estaba agradecida a Dios por haber tenido la previsión de hacerlo en esa noche. Por supuesto, todo sucedió muy rápido, pero en mi shock y terror, se sintió como cámara lenta. Ajustando mi mente de despreocupada a posiblemente ser secuestrada o algo peor por este gran grupo de hombres, sentí como si hubieran pasado varios minutos simplemente sentada allí, sin sentirme segura. Me di cuenta de que con solo una ventana fácilmente rota, estaría a merced de ellos, y no parecían muy misericordiosos. Parecían más bien una pandilla de gatos hambrientos babeando sobre un pequeño ratón. Me tenían atrapada. No podía avanzar ni retroceder de allí porque, en ese momento, el coche estaba completamente rodeado por estos hombres, y cuando vi a un par de ellos recogiendo piedras u otros objetos para probablemente intentar romper las ventanas, supe que tenía que pensar con claridad y actuar rápido. Hice lo único que se me ocurrió. Tomé la decisión impulsiva de que iba a conducir a través de ellos, y ellos simplemente tenían que apartarse o pagarlo. Sin mostrar ninguna vacilación una vez que tomé mi decisión, comencé a avanzar. Al bloquear completamente mi coche, pude ver la sorpresa en algunas de sus caras al darse cuenta de que rápidamente tenían que apartarse o arriesgarse a ser atropellados. Todos los hombres que estaban parados frente al coche lograron apartarse, y yo aceleré tomando el giro a la izquierda fuera de Pima. Ni siquiera miré por el espejo retrovisor mientras escuchaba a algunos de ellos corriendo detrás de mí, gritando airadamente. Unos 15 minutos más tarde, llegué a casa sana y salva, pero mi corazón no dejó de latir a toda velocidad durante el resto de la noche. Por supuesto, pensé en ello durante mucho tiempo después.
Me sentí orgullosa de cómo manejé la situación, pero por supuesto, aprendí una lección difícil y me reproché por mi estupidez. Seguí pensando en las posibilidades de lo que podría haber sucedido. ¿Qué pasaría si no se apartaban y realmente tenía que atropellar a alguien con un coche? ¿Cómo habría vivido conmigo misma? ¿Qué pasaría si uno de los hombres me hubiera apuntado con un arma o hubiera roto una ventana? ¿Qué pasaría si uno de ellos tenía un coche cerca y me perseguía a casa? Estoy muy contenta de que haya salido como salió, porque podría haber sido mucho, mucho peor. Espero que todos tengamos en cuenta que no somos invencibles dentro de un coche. No importa lo seguros y cómodos que estén nuestros asientos de cuero climatizados. Los atajos oscuros y tranquilos no son una buena idea, especialmente tarde en la noche, y siempre manejen con las puertas cerradas. La pandilla de Pima que intentó agarrar y hacer quién sabe qué a una adolescente que conducía sola tarde un sábado por la noche. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y me alegra mucho que no haya mejorado. Acostumbrada actividad inexplicable en el museo, de Victoria C. Esta historia tuvo lugar en octubre de 2021 cuando trabajaba en un pequeño museo municipal en Colorado. Me habían seleccionado para un rol de técnica de museo para ayudar a procesar una colección arqueológica rezagada. Después de reflexionar sobre los eventos que ocurrieron, mi supervisora y yo pensamos que podrían haber ocurrido dos incidentes diferentes. Uno relacionado con el edificio en sí, y otro con una muñeca recién adquirida con una historia interesante. El museo no estaba en un edificio independiente, sino en un pequeño ala del antiguo ayuntamiento. Hubo mucha ida y vuelta por parte de la ciudad para decidir si vender el edificio o preservarlo. Esto significaba que cualquier trabajo de reparación en el edificio se detuvo, y parte del edificio estaba parcialmente desmantelado o inutilizable. Parecía una escena de principios de los 90 con muebles anticuados, pintura descascarada y luces parpadeantes. El museo estaba en un ala pequeña compuesta por varias habitaciones diferentes en el primer piso, y en ciertos días había una recepcionista que trabajaba en el vestíbulo. Había algunas empresas locales que operaban en el segundo piso, pero a menudo se sentía muy vacío y tranquilo. A pesar de eso, soy del tipo que le gusta empezar a trabajar temprano, y a menudo llegaba alrededor de las 7:30 am. Encendía todas las luces una por una, dándome cuenta de que era la única en el edificio. Desbloqueaba la puerta del ala del museo y comenzaba a prepararme para mi día de trabajo. Para ser honesta, podía ser inquietante, especialmente porque a veces escuchaba crujidos en el piso encima de mí. Pero lo atribuía a la corriente de aire en el edificio, o tal vez a un empleado de una de las pequeñas empresas en el segundo piso que estaba en la sala de descanso haciendo café. Siempre sentía un sentido de alivio cuando escuchaba que uno de mis dos compañeros de trabajo llegaba. Un día llegué y mi supervisora, Britney, ya estaba allí. Me miró y me dijo que algo le había sucedido el día anterior. Dijo que se había quedado más tiempo de lo habitual y que solo estaban ella y la recepcionista. Britney luego escuchó pasos fuertes y pronunciados en el piso de arriba, en nuestra oficina, tan pronunciados que los paneles del techo mostraban signos de movimiento o de presiones por peso. Britney fue al vestíbulo y preguntó a la recepcionista si había escuchado algo y si todos los demás ya se habían ido para el día. La recepcionista dijo que había escuchado sonidos desde el segundo piso, pero según su conocimiento, ya no había nadie en el edificio. Aparentemente, a Britney le había afectado más las vibraciones y depresiones reales en los paneles del techo. No ocurrió nada más esa noche. El área encima del ala del museo era una sala de conferencias muy grande, que tenía una pequeña cocina adjunta. Esta gran sala de conferencias nunca se usaba para nada y siempre estaba vacía. A veces comía mi almuerzo allí sola. Noté que a menudo estaba muy frío allí, pero supuse que era porque las ventanas eran viejas y dejaban entrar corrientes de aire. La habitación tenía techos altos, y la distribución de calor probablemente no era muy buena debido a eso. La habitación también tenía grandes retratos enmarcados en oro de hombres y paisajes variados que parecían demasiado elegantes para lo que era el edificio en realidad. Eventualmente dejé de comer allí y comí en el antiguo tribunal, que parecía aún más abandonado. No importaba lo relajada que intentara sentirme, nunca podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal, como si me estuvieran observando o como si hiciera mucho frío en todas partes.
independientemente de qué habitación eligiera. Era esa sensación constante de caminar por los pasillos y sentir que algo podía aparecer justo alrededor de cualquier esquina. Britney y yo coincidimos en que algo estaba pasando en el segundo piso, pero no estábamos seguras de qué era exactamente ni por qué, dada la edad del edificio. Aunque este no fue el único incidente, Britney había hablado de otro que involucraba un artefacto. Tenía muchas más de estas historias porque había estado en el museo durante casi 5 años para entonces. Es importante señalar que la historia de este artefacto, una muñeca de trapo, comenzó en una granja local. En este caso, la ciudad poseía múltiples sitios de patrimonio cultural, uno de los cuales era una granja histórica de finales de 1800 a principios de 1900, en una zona rural de la ciudad. Esta granja más tarde se convirtió en un sitio arqueológico, donde el museo obtendría esta muñeca de trapo, entre otros objetos. Un total de 3 familias vivieron en esta casa, y se creía que la muñeca de trapo pertenecía a una joven de la primera familia que vivió allí. Era la hija de lo que llamaré la familia Johnson. Por lo que entiendo, no era la persona más simpática y un poco reclusa. Los descendientes modernos de la familia Johnson de principios de 1900 aún vivían en la zona, y a menudo intentaban influir en el museo para que la narrativa fuera más sobre ellos y su historia familiar. Los informes sobre esta muñeca comenzaron a aumentar después de que las 2 últimas familias se mudaron a la granja entre los años 1930 y 1950. Compartieron instancias de la muñeca moviéndose por sí sola. El ático se convirtió en un dormitorio, y allí fue donde residía la muñeca cuando las otras 2 familias se mudaron. A menudo colocaban la muñeca en un área de esa habitación, y descubrían que al día siguiente estaba en un lugar completamente diferente. También hay instancias de sonidos sordos que provienen de esa área de la casa. Britney me dijo que ambas familias terminaron durmiendo en las áreas de vida comunes, negándose a dormir en el dormitorio superior donde estaba la muñeca. Esa fue la extensión de lo que me contaron sobre sus experiencias, pero imaginé que algo incómodo tendría que haber sucedido para hacer que la gente no usara un dormitorio perfectamente utilizable. Tenga en cuenta que las familias que vivieron allí después de los Johnson habrían estado alrededor durante la Gran Depresión y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. No es inusual que muchos de los muebles originales permanecieran en la casa mientras estuvieron allí, ya que alquilaban el lugar de los Johnson. Sus vidas fueron difíciles en ese momento porque esto estaba en una zona rural y hacía bastante frío en Colorado. Los arqueólogos encontraron muchos periódicos rellenos entre los pisos y las paredes para ayudar a mantener el edificio aislado. La granja fue excavada como un sitio arqueológico después de 2010. Actualmente se utiliza como un sitio educativo y de patrimonio, donde se realizan recorridos diarios sobre la historia del hogar y las familias que vivieron allí. Britney me dijo que algunos de los guías turísticos le dijeron que a veces los marcos de las paredes se caían o que se encontraban artículos que eran originales de la casa y que se habían conservado movidos a diferentes áreas. Hay mucha tradición oral en esa granja, y algunos creen que es la hija reclusa de la familia Johnson la que habita esa muñeca. Algunos de los artículos originales de la casa permanecieron como parte de la experiencia educativa para los recorridos, y algunos artículos se trajeron al museo para ser procesados y agregados a la colección. Britney me dijo que estaba al tanto de lo que la gente decía sobre esta muñeca y cómo se creía que las familias anteriores en los años 1930 hasta los años 1950 la evitaban y evitaban la habitación donde estaba la muñeca cuando la transportaban desde la granja al museo. Ella dijo que hablaba con ella muy amablemente, solo por si acaso estaba activa. Siempre aprecié que Britney fuera abierta acerca de su creencia en lo paranormal y lo inexplicable. Era refrescante y fácil hablar con ella sobre las cosas que sucedían en el edificio y con esa muñeca. Afortunadamente, en el momento en que estuve allí, no sucedió nada significativo con la muñeca. Ella hablaba con ella amablemente y la ponía boca arriba en uno de los armarios de almacenamiento de la colección. Este armario tenía otra habitación por la que tenías que pasar, así que era casi doblemente seguro. Esto me hizo sentir mejor al venir a trabajar y tener que estar sola, porque a menudo había esas sensaciones espeluznantes de estar solo antes de que alguien más llegara al edificio. Le pregunté a Britney si estaba bien si procesaba esa muñeca al final,
o directamente no la procesaba. Como profesional del museo, quería asegurarme de que pusiera mi profesionalismo por encima de mi superstición. Técnicamente, no es apropiado rechazar interactuar con un artefacto debido a rumores, pero algo sobre este artefacto en particular y las historias sobre su actividad en la antigua granja me hizo sentir incómoda, tanto que pedí evitar trabajar en él. Britney estuvo de acuerdo y dijo que incluso la colocaría en el almacenamiento del segundo piso, aún más lejos, lo que me hizo sentir aún mejor. Nuevamente nunca pasó nada con la muñeca mientras estuve allí, pero creo que el antiguo edificio y algunos de esos artefactos podrían haber fomentado algo de la actividad inexplicable. Gracias por escuchar mi historia. Realmente puedo relacionarme con aquellos que han encontrado lo inexplicable y espeluznante en sus lugares de trabajo. Tengo un puñado de historias para ti. Las primeras dos son de cuando trabajé en un trabajo de verano en una feria. Esta feria siempre se lleva a cabo en el mismo lugar, un extenso terreno que alberga varios edificios que datan de principios de 1900. Solo menciono esto porque todo el lugar es conocido por su presencia fantasmal, la mayoría de los cuales se atribuyen a la batalla que tuvo lugar allí durante la guerra. Creo que también hubo un incendio que arrasó una buena parte de la ciudad, y algunos de los edificios en estos terrenos se utilizaron como morgues temporales. Un verano estaba allí antes del día de apertura. Trabajé en el departamento de entretenimiento y parte de mi trabajo era preparar las diversas salas de descanso para todas las diferentes bandas, actores y otros invitados de ese tipo que tendríamos. Dicho esto, seríamos el único departamento en el lugar dejado para llevar todo nuestro equipo por el parque. Esta noche en particular estaba preparando una de las habitaciones en el Palacio de los Caballos. Este edificio en particular fue construido en 1931 y tiene una larga historia de avistamientos extraños, con suficientes establos para albergar a más de 1000 caballos y una arena con 2 pisos. Este edificio puede ser un poco laberíntico de navegar. El primer piso ahora alberga una escuela de equitación y la división de la policía montada de la ciudad. El segundo nivel está sin usar. Alberga más establos para caballos y habitaciones. El segundo nivel solo se usa durante la feria, así que estaba allí en el segundo piso, buscando una de las habitaciones para prepararla para una banda que vendría en una semana a tocar en la feria. Eran alrededor de las 10 p.m., había 2 policías merodeando por el primer piso. Había hablado con ellos anteriormente sobre los eventos próximos, y les dije que estaría dentro y fuera para preparar la habitación de arriba. Me dijeron que estarían por allí, así que cerrarían después de que me fuera. Como solo estábamos nosotros 3, pasé la siguiente hora llevando una mini nevera y otros artículos a la habitación, dejándolo todo en el pasillo ya que tenía que hacer varios viajes. Ahora, las puertas de todas estas habitaciones no han sido actualizadas. Todas tienen la cerradura original, que son todas del tipo de llave de esqueleto. A esta altura, ya era bastante tarde y tal vez estaba apurada tratando de abrir esta puerta, pero por alguna razón no estaba cerrando. Supongo que mis problemas atrajeron la atención de alguien, ya que un hombre se acercó por detrás y me tocó el hombro. Esa siempre es difícil, dijo mientras saltaba y me daba la vuelta para mirarlo. No era uno de los policías de abajo. Este hombre estaba vestido con overoles de mezclilla, botas y uno de los viejos gorros. ¿Sabes? Esos que se caen hacia adelante sobre un pequeño borde, como los sombreros de repartidor. Estaba sucio de un largo día limpiando establos y también olía un poco. Recuerdo pensar que debía ser uno de estos cuidadores de caballos y se había quedado hasta tarde para limpiar la escuela de abajo. Quizás había escuchado el ruido que estaba haciendo con las llaves y había venido a investigar. Le pregunté si sabía cómo abrirlo o tal vez solo estaba siendo un idiota y había usado la llave incorrecta. Me aseguró que lo estaba haciendo bien. Solo tenía que darle un pequeño golpe desde abajo para hacer que los pistones golpearan justo. Hizo el gesto mostrándome lo que quería decir. Seguí sus instrucciones y sentí los pistones encajar en su lugar. La puerta finalmente se abrió. Le agradecí la ayuda y él respondió: «No hay problema. He estado lidiando con estas puertas durante años». Con eso se dio la vuelta para irse y se dirigió por el pasillo hacia la rampa que conducía abajo. Seguí arrastrando todas las cosas a la habitación, arreglándolas rápidamente y cerrando con llave antes de irme. En mi camino hacia abajo, me encontré con uno de los policías.
agradeciéndole por dejarme terminar. Bromearon un poco sobre la noche de trabajo y luego dije, al menos no soy la única que está corriendo por aquí tan tarde. Supongo que ese otro tipo se fue antes que yo. El oficial me miró de manera extraña y compartió una mirada con su compañero, y negó con la cabeza. No, solo estabas tú arriba. Insistí en que había hablado con un hombre que me había ayudado a abrir la puerta. Les expliqué todo y me aseguraron que no. Yo era el único arriba en el segundo nivel. Sentí cómo se me caía el estómago mientras lo tomaba nerviosamente, y decía que él debe haber salido por una de las otras puertas. Creo que en este punto me estaban complaciendo mientras asentían, aunque dijeron que harían otra inspección del edificio para asegurarse de que todos realmente se hubieran ido a casa antes de irse. Me fui bastante rápido. Me dirigí a la oficina de mi jefe. Ya era bastante tarde, eran más de las 10 p.m., y el edificio que alberga todas las oficinas ya estaba cerrado para la noche, así que me llevé el anillo de llaves de esqueleto a casa conmigo por la noche. No es algo que haría normalmente, pero esto me lleva a mi segunda historia. Nunca nos quedamos en el edificio de la prensa después de las 10 p.m. El edificio de la prensa es donde están todas las oficinas de los diversos departamentos que dirigen la feria. Fue construido en 1904 y fue uno de los primeros edificios permanentes construidos para el uso de la feria. Cada departamento tiene sus oficinas aquí, y las nuestras estaban en el primer piso, escondidas en el rincón trasero. Es un edificio de 3 pisos, aunque la base es realmente solo un conjunto de lavabos. El primer piso son todas oficinas, además de una cocina, y el segundo piso son más oficinas, así como un segundo lavabo. Trabajé en esta feria durante 8 años en total. Me llevó a través de la escuela secundaria y la universidad. Las oficinas de mi departamento estaban en el primer piso, y por el tiempo que trabajé allí, siempre tuvimos una regla. No te quedas en el edificio de la prensa después de las 10 p.m. Durante los primeros años, solo pensé que era una cuestión de seguridad. Tenía sentido después de todo. Así que cuando mi jefe y yo estábamos allí hasta tarde una noche, era unas 2 semanas antes de que abriera la feria, estábamos revisando los contratos de todos los actores que estábamos contratando para el verano, asegurándonos de que les hubiéramos asignado todas las salas de descanso. Entonces nos dimos cuenta de la hora. Mi jefa, la llamaré Angie, solo había estado allí por 1 año en este punto. Básicamente era nueva y esta era su primera feria. Así que cuando señalé la hora miró el reloj y se encogió de hombros. Todavía tenemos más cosas que revisar. Podemos seguir adelante por otra hora. Oh, pensé que cerraban a las 10, dije, ya que nunca había estado realmente en la oficina tan tarde. No, tengo las llaves. Me dijeron que podíamos cerrar antes de irnos, dijo terminando mi argumento. Aunque fue alrededor de este punto que decidimos que ambas necesitábamos ir al baño. Así que me levanté y fui a usar el que estaba en el sótano. Era un baño de un solo inodoro que básicamente estaba en un armario al final de una escalera estrecha. Así que mientras yo bajaba, ella subía al que estaba arriba. Estaba en medio de mis asuntos cuando escuché pasos encima de mí, bajando las escaleras. No le di importancia. Supuse que ella había terminado antes que yo. Terminé, y fue entonces cuando escuché los pasos subiendo las escaleras nuevamente. Tal vez ella había necesitado hacer algo más allí arriba. Me lavé las manos y subí al rellano principal. Miré hacia arriba y llamé a Angie. No obtuve respuesta, así que esperé allí. No es un edificio enorme, pero era tarde por la noche y oscuro. Solo teníamos nuestras luces de oficina encendidas, así que quería esperar a que ella se uniera a mí antes de que navegáramos por los cubículos de regreso a nuestro espacio. Mientras estaba parada al pie de las escaleras, escuché pasos encima de mí nuevamente, caminando por el largo pasillo en el segundo piso. Una vez más, llamé a Angie. Fue entonces cuando escuché un segundo conjunto de pasos corriendo rápidamente por el pasillo hacia las escaleras. Angie bajó corriendo las escaleras casi chocando conmigo. Le pregunté si estaba bien. Le tomó 1 minuto antes de asentir lentamente, mirando de reojo hacia arriba, hacia las escaleras. Dijo que pensó que había escuchado a alguien afuera del baño mientras estaba adentro. Podía escuchar pasos de alguien caminando por el pasillo. Había escuchado que la llamaba antes, pero dijo que estaba ocupada conteniendo la respiración tratando de no hacer ruido mientras escuchaba que alguien se detenía afuera de la puerta del baño. Originalmente había pensado que yo había subido a buscarla, pero cuando la había llamado, se dio cuenta de que todavía estaba abajo.
Dijo que no salió del baño hasta que escuchó que los pasos se alejaban, momento en el cual salió corriendo de allí. Traté de calmarla diciéndole que tal vez era el personal de limpieza. Tal vez simplemente habíamos pasado por alto verlos entrar a limpiar por la noche. Esta era una explicación racional después de todo, y ambos acordamos que debía haber sido ellos. Regresamos a nuestra oficina para terminar lo que estábamos haciendo. Ahora, antes de explicar lo que sucedió a continuación, quiero ser muy claro. Nuestra oficina es una de las únicas con una puerta, que cerramos cada vez que salimos. Guardamos mucho efectivo allí, junto con todas las llaves de los sub de alquiler y limusinas que usamos para recoger a las bandas en los aeropuertos. Además, no hay ventana en nuestra oficina. Es un agujero oscuro que a nosotros, los tipos de entretenimiento, realmente no nos importa mucho. Así que cuando desbloqueamos la puerta para entrar y vimos nuestra pila de papeles esparcidos por toda la habitación, quiero decir, hojas de contratos por todas partes, en las sillas, en todo el escritorio, en el suelo, por todas partes, ambos nos miramos, agarramos nuestras carteras y acordamos llamar a la noche temprano. Volvimos a cerrar con llave nuestra oficina, dejando el desorden, y cada una de nosotras nos fuimos. Mientras íbamos hacia la puerta lateral del edificio, escuchamos más pasos bajando las escaleras, dirigiéndose en nuestra dirección. Nunca empujé una puerta tan rápido como lo hice esa noche, cerrándola y cerrándola detrás de nosotras. Ninguna de nosotras miró a través del cristal de seguridad en la puerta para ver si teníamos razón sobre los limpiadores o no. No queríamos saberlo. A la mañana siguiente, cuando le preguntamos a nuestro jefe al respecto, ella había estado trabajando allí durante 31 años. Se rió y dijo que nos había dicho que no nos quedáramos después de las 10 p.m. Nadie se quedaba después de las 10 p.m. Nunca volvimos a mencionar esa noche. No fue hasta hace poco cuando mi madre pensó que sería divertido hacer un recorrido de fantasmas que se realizaba en estos terrenos, que tuve estas historias validadas. La guía turística nos estaba contando sobre el Palacio de los Caballos mientras subíamos por la rampa hasta el segundo nivel. Nos contó sobre un hombre que había muerto allí a fines de los años 40. Había sido un cuidador de caballos, estaba trabajando en el segundo nivel, y por alguna razón se había inclinado sobre la barandilla que miraba hacia el área abierta. Mientras lo contaba, se cayó y trágicamente falleció a causa de sus lesiones. Mientras ella contaba esta historia, nos detuvimos cerca de esa habitación que había preparado hace varios años, y donde conocí a ese hombre. Sentí un escalofrío recorrerme cuando pregunté si había alguna información sobre él, cómo se veía o algo así. Ella dijo que tenían un par de fotos del personal de esa época. Describí al hombre que había visto y ella asintió. Sí, suena como él, ¿cómo lo sabías? No he trabajado en el recinto ferial desde hace 7 años. Desde entonces, he encontrado otro trabajo trabajando en un tipo diferente de recinto ferial. El lugar donde trabajo ahora no está ni cerca de estar tan embrujado, pero tenemos nuestra justa cantidad de fantasmas amigables que les gusta mantenernos alerta. Esas son probablemente historias para otro día, y estaré encantada de compartirlas contigo si quieres escucharlas. Parece que a los fantasmas les encanta pasar el rato alrededor de la diversión tanto como a nosotros. Soy un suboficial del sheriff en el estado de Michigan. El año pasado compartí la historia He visto la cara del mal, que incluyó algunas de las llamadas más intensas a las que había respondido durante mi carrera hasta ahora. Desde entonces, lo paranormal se ha abierto camino en las historias de mi carrera. He hecho nuevos amigos que han tenido experiencias paranormales en el trabajo, y también he tenido la mía. He estado trabajando para la oficina del sheriff en el lado oeste del estado durante poco más de un año. El área en la que trabajo está justo afuera de una importante área metropolitana, que es muy diversa. La sección del condado que cubro va desde áreas de alto crimen y bajos ingresos hasta áreas rurales abiertas con un pequeño pueblo en medio de todo. Ese pequeño pueblo tiene su propio departamento de policía, aunque solo consta de alrededor de 7 oficiales de policía para patrullar las 24 horas del día. No sucede mucho en este pueblo, pero cuando llueve parece que cae todo de golpe. Me he hecho buen amigo del oficial de este pueblo que trabaja el mismo turno nocturno que yo. El pueblo es histórico, tiene su buena cantidad de lugares de interés con placas históricas, y aún funciona en la misma economía que inició el pueblo hace mucho tiempo.
Como todos sabemos, con la historia a veces vienen los espíritus. Por razones de anonimato, no mencionaré nombres de lugares ni personas incluidas en estas historias. Mi amigo Eduardo ha tenido muchos encuentros con lo paranormal mientras trabaja. Para empezar, el ayuntamiento y la comisaría han estado en el mismo edificio desde finales de 1800, y no creo que eso cambie en el futuro cercano. Según Eduardo, el antiguo alcalde de la década de 1920 todavía ronda el edificio. Un día me mostró el detector de metales que solía estar justo dentro de la entrada al ayuntamiento. Cuando me lo mostró estaba desarmado y empujado en un armario de almacenamiento. Fue una buena idea en su momento asegurarse de que ninguno de los residentes del pueblo decidiera traer armas al ayuntamiento, pero tuvieron que quitarlo cuando se activaba por sí solo por la noche. Y no solo una o dos veces, sino varias veces cada noche cuando no había nadie en la oficina. Y siempre era alrededor de las 2 o 3 de la mañana. También ha visto al supuesto espíritu del antiguo alcalde caminando por la oficina alrededor de la misma hora de la noche. Las puertas se abren y cierran solas, las luces se encienden y apagan alrededor de la oficina, todo mientras no hay nadie allí. Eduardo ha sido testigo de esto en persona mientras estaba dentro del edificio solo, pero también lo ha visto grabado en las cámaras de vigilancia dentro del edificio, cuando está completamente vacío. La siguiente anécdota de Eduardo es aún más aterradora. Hay una leyenda local alrededor de otro pueblo histórico, que está algo lejos del pequeño pueblo para el que trabaja mi amigo. Esta leyenda es una variación de la mujer de blanco. La historia dice que una novia huyó de su boda dejando al novio en el altar. Era un matrimonio arreglado de alguna manera a principios de 1900, y la mujer se negó a casarse con el hombre que su padre había elegido. El novio encontró a la novia en un cementerio cercano, y en un ataque de ira, mató a la que hubiera sido su novia por abandonarlo. La leyenda dice que la novia todavía acecha el cementerio y los alrededores hasta el día de hoy, buscando venganza contra el hombre que la mató. Desafortunadamente para Eduardo, lo llamaron para ayudar a la oficina del sheriff a buscar a un menor desaparecido en el área del cementerio una noche, una vez más alrededor de las 2 de la madrugada. Estaba estacionado en el cementerio con las ventanas de su patrulla abajo y las luces de inundación encendidas, buscando al niño. Todo estaba tranquilo, nada se movía ni se removía. No había sonidos de vida silvestre, solo los ruidos del río a lo lejos. Estaba concentrado tratando de captar cualquier sonido o movimiento que pudiera indicar que el niño desaparecido estaba cerca, cuando de repente hubo un grito fuerte y penetrante. Era como si una mujer estuviera parada a menos de un pie de distancia de la puerta del lado del conductor, gritando. Mi amigo salió de un salto y miró a su alrededor, pero no había nadie allí, nada que mostrara que alguien había estado allí en absoluto. Salió disparado del cementerio y regresó al pequeño pueblo, optando por lidiar con el antiguo alcalde en lugar de la bruja del pueblo que supuestamente acecha ese cementerio. La experiencia de Eduardo ocurrió hace unos 3 años, pero hace apenas un mes, un par de mis compañeros de turno decidieron entrar en ese cementerio con una aplicación de Spirit Box. Estacionaron sus autos y se quedaron afuera durante unos minutos. Observaron la aplicación para ver si aparecía algo. Cuando nada sucedió, comenzaron a hacer preguntas generales para ver si había algún espíritu presente. Obtuvieron algunas respuestas generales que indicaban que había algunos espíritus amigables en el área, pero nada que indicara que la bruja estaba cerca. Esperaron un poco más, discutiendo sobre otras cosas como deportes y películas. Después de aproximadamente 1 hora, decidieron que tal vez todo eso era una farsa y estaban a punto de irse. Pero entonces, la Spirit Box emitió un chirrido. Había una nueva palabra en la pantalla que, según mis 2 compañeros de trabajo, no habían hablado de nada sobre una bruja esa noche, ni habían intentado sacarla antes de que apareciera esa palabra. Se alejaron de allí lo más rápido que pudieron. Ahora, eso me lleva a mi única experiencia paranormal de este último año. Estaba respaldando a mi amigo Eduardo en una queja de que alguien supuestamente había entrado en la antigua escuela abandonada en el pequeño pueblo. Estaba justo junto al río, al igual que todo lo demás histórico en el pueblo. Eduardo y yo encontramos un punto de entrada entre las puertas y ventanas tapiadas y nos metimos dentro, encendiendo nuestras linternas y comenzando a caminar por el edificio. En un momento dado, me di la vuelta y le dije que esto parecía exactamente algo sacado de un episodio de Cazadores de Fantasmas. Él se rió,
pero estuvo de acuerdo, diciendo que había un rumor de que el edificio estaba embrujado y que algunas personas afirmaban que esa era la verdadera razón por la que el edificio cerró. Solo habíamos estado caminando durante unos 5 minutos cuando pensé que vi movimiento en las sombras al final del pasillo. Dirigí el haz de mi linterna deteniéndome en seco para escuchar atentamente. Mi amigo y yo entonces escuchamos lo que sonaba como una silla moviéndose en la habitación justo al lado de nosotros. Abrimos las puertas dobles, encontrándonos parados en el gimnasio. Pasamos nuestras linternas por el lugar y no vimos ni oímos nada. Entonces, justo cuando estaba parado quieto, iluminando con mi linterna sin rumbo fijo, el haz se cruzó con una vieja silla de metal cerca del centro del gimnasio. Se movió. No fue lejos, pero definitivamente se movió. Escuchamos cómo se deslizaba contra el suelo de madera, moviéndose unos 15 centímetros aproximadamente, y también vimos absolutamente nada cerca de ella. Los dos salimos corriendo de allí lo más rápido que pudimos, declarando que nadie había entrado en la escuela. Adivinamos que quien llamó esto probablemente fuera un vecino que vivía cerca y vio la sombra de lo que fuera que estaba dentro de ese edificio, y nos llamó pensando que era una persona. Pero puedo asegurarte que no había humanos vivos dentro de esa vieja escuela esa noche, excepto por mí y Eduardo. El turno de noche trae su propia variedad de llamadas interesantes y encuentros nocturnos. Ninguno es tan aterrador como las amenazas que no puedes ver, y francamente no puedes entender. Los humanos pueden ser aterradores, pero para mí, lo paranormal es aún más aterrador. Mantente seguro. Todos tengo que contarte sobre la cosa más espeluznante que me ha pasado. Me encanta la fotografía de la naturaleza. Incluso gano algo de dinero con eso de vez en cuando. Bueno, el verano pasado decidí ir al Parque Nacional Zion para tomar algunas fotos de las aves locales. Pensé que haría un fin de semana de eso, así que conduje mi camioneta hasta allá con mi remolque camper en la parte trasera. Llegué por la tarde, encontré un lugar agradable y apartado para acampar, y pasé unas horas explorando y tomando fotos hasta que el sol comenzó a ponerse. Cené rápido y decidí ir a dormir. Me metí en mi tienda de campaña en la parte trasera de la camioneta, poniendo mis llaves y otras cosas a mi lado, y me quedé dormido. En algún momento de la noche la naturaleza me llamó, si me entiendes. Salí de la tienda adormilado y me alejé un poco del campamento para hacer lo que tenía que hacer. Todavía estaba medio dormido y estaba oscuro como boca de lobo en el bosque. De repente escuché un palo romperse a mi lado en algún lugar. Volví la cabeza hacia el sonido y juro por Dios que vi la cosa más escalofriante que he visto en mi vida. Perfectamente enmarcada entre 2 árboles estaba la silueta de algo. Se veía vagamente con forma humana, pero era demasiado alta, alrededor de 2 o 2,5 metros, y demasiado delgada para ser una persona normal. Lo que parecían ser sus brazos eran monstruosamente largos, más largos que yo, y no pude distinguir ningún pelo, ropa o algo así, solo la forma negra de esa cosa. Por un segundo pensé que debía estar viendo cosas. Tal vez era un árbol extraño que atrapaba la luz de la luna de una manera extraña. Pero luego, mientras comenzaba a apartar la mirada, tratando de dar sentido a lo que acababa de ver, la silueta comenzó a moverse. Por el breve momento en que aparté la vista, esa cosa comenzó a dar largos pasos en mi dirección, como si estuviera tratando de acercarse sigilosamente. Estaba horrorizado. Mi cerebro seguía intentando racionalizarlo. Un árbol, una sombra, mis ojos cansados me estaban jugando una mala pasada, pero supe entonces que esa cosa se estaba moviendo. Mis ojos volvieron hacia ella y al mismo tiempo, su movimiento se detuvo. No estaba alucinando nada porque estaba más cerca de lo que estaba antes, así que debió haberse movido. Entonces escuché el sonido. Era un sonido ronco y sibilante, como si algo estuviera luchando por respirar y tratando de ocultar el sonido. Venía de la dirección de esa silueta. En este punto estaba en pánico por dentro, pero hacía todo lo posible por no mostrarlo. Por alguna razón no quería que esa cosa supiera que sabía que estaba allí, así que me volví hacia adelante, fingiendo que no había visto nada. Pero seguía mirando de reojo. Unos 10 segundos después comenzó a moverse de nuevo, dando los mismos pasos sigilosos y deliberados hacia mí. No pude soportarlo más. Giré y la silueta se congeló una vez más. Con la voz temblando de terror, grité: «¡Te veo!».
La cosa no reaccionó. Era como si alguien hubiera presionado el botón de pausa y la hubiera dejado ahí, pero los jadeos seguían sonando, quizás más fuerte porque estaba más cerca otra vez. Tenía la piel de gallina, cada pelo de mi cuerpo estaba de punta. Miré esa silueta negra tratando de forzar mis ojos para ver más detalles, para encontrar alguna pista sobre qué podía ser esa cosa. Pero solo estaba la inquietante forma y esos horribles sonidos roncos. Ni siquiera recuerdo haber decidido correr. De repente mis piernas estaban bombeando, atravesando el matorral de nuevo hacia mi campamento en una desesperada carrera desordenada y salvaje. Prácticamente me lancé a la cabina de mi camioneta, buscando frenéticamente mis llaves antes de recordar que las había dejado en el anexo de la tienda. No había manera de volver allí. Sabía que no podía alcanzarlas a través de la ventana trasera, porque la maldita cosa había estado trabada desde que compré la camioneta. Así que simplemente cerré con llave las puertas, encendí el motor para poner la radio a todo volumen, encendí todas las luces que tenía y me acurruqué esperando el amanecer. Estaba rígido, aferrándome a mi navaja de bolsillo, saltando ante cada sonido nocturno que escuchaba afuera, hasta que finalmente los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el cielo. Tan pronto como fue lo suficientemente claro para ver, salí disparado de la cabina, agarré mis llaves y salí de allí a toda prisa. No me molesté en bajar mi remolque, que tenía que levantarse cuando lo usaba. Estaba tan perturbado después de esos eventos que no fui de campamento ni a ningún viaje de fotografía en la naturaleza durante un año completo. Seguía pensando en esa silueta al acecho en la oscuridad. Nunca he estado tan profundamente asustado en mi vida. Todavía no sé qué pensar al respecto. He escuchado sobre skinwalkers y wendigos y otras leyendas espeluznantes en los bosques del suroeste, pero nunca les di mucha importancia hasta esa noche. Ahora no sé en qué creer. Todo lo que sé es que me encontré cara a cara con algo allí en esos bosques, algo en el Parque Nacional Zion, algo que no se movía como ningún humano o animal que haya visto. Sea lo que sea esa cosa pálida, demacrada y profundamente antinatural. Me alegro de haber escapado de ella. Ten cuidado ahí fuera. Nunca sabes lo que podrías ver en la oscuridad. Hola, soy Ali de Utah otra vez. Tengo varias historias sobre perros fantasmas que nos han visitado a mí y a mi familia en mi vida, y quería contárselas. Tengo unas 3 historias. La primera no es mi historia, aún no había nacido, pero mis padres habían alquilado un apartamento. Era un apartamento encima de un garaje independiente, creo que de la casa de un amigo de mi papá. Entonces, su amigo les permitió alquilar este apartamento encima del garaje por, quiero decir, un par de meses, y tanto mi mamá como mi papá veían como una puerta corrediza de vidrio hacia un pequeño balcón de este apartamento que daba al patio trasero. El patio trasero no era muy grande, pero justo detrás del patio trasero había un campo de hierba alta que se extendía por kilómetros, y tanto mi mamá como mi papá veían a este gran y peludo perro ovejero que era como negro y blanco, muy sólido, corriendo por el campo, y decían que era como es, casi como una grabación que se repetía una y otra vez. Veían a este perro correr por el mismo camino, llegar a la mitad del campo y simplemente desaparecer, desvanecerse completamente ante sus ojos. Y sucedía cuando ambos estaban mirando, sucedía cuando solo uno de ellos estaba mirando. Entonces, cuando se estaban mudando del apartamento, mi papá le preguntó a su amigo ¿alguien tiene un perro ovejero por el vecindario? Ya sabes. Aunque ya sospechaban que era un espíritu, le preguntó a su amigo solo para desmentir si era otro perro que corría por el vecindario y simplemente caía en un agujero, o llegaba a un lugar donde la hierba era demasiado alta para que lo vieran. Y el vecino le dijo, no ha habido un perro ovejero en el vecindario desde que el nuestro falleció. Tuvimos uno hace 20 años, mientras yo crecía, que lamentablemente tuvimos que sacrificar. Entonces, esa es un poco la historia del perro fantasma de mis padres. Y luego, la segunda historia es que, cuando crecía en mi casa de la infancia, teníamos un labrador negro llamado Molly. Era el perro más dulce, y hacía cosas particulares. La habíamos entrenado para que se sentara en la parte superior de las escaleras mientras cenábamos, y esperaba allí hasta que la llamábamos después de cenar para recibir restos de comida y otras cosas. Pero estaba entrenada para esperar a que todos terminaran de cenar antes de poder bajar, para que no se quedara sentada allí,
y suplicara en la mesa. También hacía esta cosa particular donde arriba había 3 habitaciones en un pasillo. Se acostaba en el medio del pasillo, casi vigilando nuestras 3 habitaciones. Y lamentablemente tuvimos que sacrificarla cuando era bastante joven, unos 4 años, debido a un fallo hepático. Quiero decir, probablemente una semana o 2 después de que la sacrificaron, estaríamos sentados en la mesa del comedor, y todos, toda mi familia, veríamos de rabillo del ojo que ella seguía sentada en la parte superior de las escaleras, pero luego miraríamos directamente las escaleras y no habría nada allí. Simplemente la veías de rabillo del ojo. También teníamos esta extraña, al lado de donde ella se acostaba en el pasillo, alrededor de las habitaciones. El muro contra el que se apoyaba siempre tenía como una mancha negra, y mi mamá la limpiaba, y un par de días después, la mancha volvía a aparecer. Incluso repintó la pared, y la mancha seguía reapareciendo, y simplemente sabíamos que era Molly cuidándonos. Incluso en un momento conseguimos un nuevo perro, uno amarillo, y de vez en cuando mirábamos al patio trasero y teníamos estos arbustos de eucalipto que nos permitían ver la parte superior del perro amarillo y su cola pasar por esos arbustos. Y de vez en cuando veríamos 2 colas, una amarilla y una negra, pero un perro negro no aparecería al final de la fila de arbustos como lo haría el amarillo. Así que ella simplemente nos visitaba por un tiempo para hacernos saber que todavía estaba con nosotros, y que estaba bien y que todo estaba bien. Y luego, mi tercera historia es que trabajo en un refugio de animales, y desafortunadamente, siendo tan sensible como soy, tiendo a sentir cosas como espíritus de animales específicos que han fallecido en el refugio. He sentido la sensación de que los gatos se rozan contra mis piernas cuando todos los gatos están en sus jaulas y están contabilizados y no hay nada a mi alrededor con lo que pueda chocar. Estaríamos sentados allí en el escritorio y se podría escuchar el ronroneo como si estuviera justo al lado tuyo. Y, por supuesto, no hay gatos afuera, no hay gatos cerca de ti. A menudo suena como el ladrido de un perro cuando no hay perros en el refugio en ese momento. Y tenemos este espíritu específico que tiende a visitarnos. No sé si le caigo bien a él específicamente o si, como soy tan sensible, lo veo más. Pero lo llamo el perro fantasma. No es como una raza específica llamada perro fantasma, pero es un perro de caza o un bloodhound negro y marrón, y a menudo estaríamos haciendo algo y lo escucharíamos aullar. Y los sonidos son muy particulares. Son la única raza que puede hacer este sonido. Así que a menudo lo escuchamos aullar, y no hay perros en el refugio que puedan hacer ese sonido. Y ha habido un par de veces en las que estoy limpiando las perreras de los perros, y de rabillo del ojo veo a un perro moviendo la vela al lado de la que estoy limpiando, y voy a limpiar esa y no hay perro ahí. He visto que las perreras de los perros tienen como un separador, quiero decir, de unos 90 centímetros de alto, que es un separador sólido, pero luego hay malla que cubre el resto de la perrera, y lo he visto asomar la cabeza sobre el divisor del otro lado de la perrera que estoy limpiando o frente a la que estoy limpiando, y por supuesto no hay perro en esa perrera. Una vez se fue la energía, y nuestro generador de respaldo todavía no se había activado, pero todavía tenía que seguir limpiando. Así que estoy sentada ahí rociando las perreras de los perros en la oscuridad con la linterna de mi teléfono tratando de guiar hacia dónde estoy mirando. Y literalmente veo a este perro de caza negro y marrón mirándome desde el fondo de la perrera mientras estoy mirando hacia el suelo de la perrera rociando restos y jabón y demás. Y lo veo no completamente de reojo, pero no estoy completamente enfocada en dónde está, así que puedo verlo y luego miro directamente a dónde estaría y se ha ido. Así que esas son solo un par de mis historias de animales fantasmas. No puedo esperar a llamar o escuchar lo que piensan ustedes sobre ellas. Créanme, son verdaderas. He tenido tantas experiencias que cuento estas historias a otras personas y me dicen, tienes demasiadas, tienes que estar inventando algunas. Y realmente no estoy inventando ninguna de ellas. Me alegra mucho que ustedes hayan creado esta plataforma para que la gente hable y sea creída, y no que alguien diga, bueno, simplemente te lo inventaste, porque hay muchos de nosotros que experimentamos cosas así todo el tiempo, hasta el punto en que casi te cansa cuando sucede el siguiente incidente. Así que les seguiré informando sobre todas mis experiencias sobrenaturales y paranormales. Sigan haciendo lo que hacen, es increíble, y estoy muy agradecida. Gracias a Dios.